porque ciertos grupos que se dedican a este tipo de actividades, pues han traído consecuencias bastante desfavorables, desde estas extorsiones, el presionar a la gente deudora, en fin, hasta incluso atentar contra su integridad. Pues bien, vamos a hacer un poquito de historia y algunos recordarán algún tipo de palabras o adjetivos que se le daban a este tipo de prestamistas, ¿no? En principio, hace unos años, empezamos ahí como por los 50. Siempre ha habido este tipo de cosas, los famosos agiotistas. Y después los remataban diciéndole usureros, ¿no? Que no es muy lejos a lo que está sucediendo el día de hoy. Pues bueno, era una persona de manera particular, principio, que era de alguna manera tenía cierto capital y que lo prestaba, ¿no? Le hacían firmar una letra o un pagaré y bajo un interés, en aquel tiempo no eran tan exagerados o tan explotadores o tan extorsionadores, que pues respetaban si era un poco más elevado que un préstamo bancario o el interés bancario o lo que de alguna manera un interés normal en un préstamo se pudiese llevar. Sin embargo, llegaban a haber situaciones en las que pues desafortunadamente vivales, abusadores del conflicto, de la pena humana o de la necesidad humana, llegaban hasta despojarlos de sus casas, ya sea por que les pedían algún aval, si no una persona, sino algún bien material, desde la casa, del coche, del rancho, de cualquier posesión que de alguna manera no estaba comparativamente de acuerdo al valor del préstamo, sino que exageraban y de alguna forma siempre justificaban que por los intereses, ¿no? Bueno, anteriormente decían pues que mensual, algunos que eran a veces semanal, ponían de acuerdo a cierto porcentaje por ese interés. Pero ahora resulta que pues se nos viene un hombrecito ahí como que no es muy, pues no es muy aceptable. Lo manejan a nivel coloquial porque ustedes saben, si a uno les fastidia, fíjense bien lo que voy a decir, cómo lo voy a manejar, cómo es esta pues imagen de las cosas. A ustedes en sus casas les choca y les rechoca estar escuchando el goteo de una llave que se está saliendo, ¿verdad? Y el puc, 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 puc constantemente. Pues ese es el gota a gota, ¿verdad? Pues bien, este mal llamado o bien llamado gota a gota, que pues se nos viene con este tipo de modificaciones de acuerdo a la idiosincrasia donde estas personas de este origen sudamericano la empieza a manejar en los años 90. Y que aproximadamente en México tiene operando alrededor entre 5 o 6 años ya con un poquito más de fuerza. Aquí vienen varios factores que los quiero poner en antecedente primero para analizar por qué la gente se pregunta ¿qué están haciendo estos extranjeros en México? Traen esta escuela de su país de origen y pues nos están perjudicando. No es posible que ya con la delincuencia que tenemos, con todo este tipo de cosas, desde los usureros o ojiatistas, o algunas casas de empeño, que también no se cuecen aparte, pues violan toda reglamentación, todo sentido común, administrativo, civil, todo lo violan. Porque estuve tratando entre mi experiencia, buscar si hubo reformas, si hay algo que esté apegado a lo que se maneja el sistema bancario o de finanzas, créditos y cobranzas. He estado viendo la ley hacendaria, muchas cosas, para que no pudiera explicarme en principio, entender, aún estando yo de haber trabajado en el sistema bancario, entender si hubo una reforma
¿Y por qué operan? ¿Y cuál es la permisidad en la que están operando? ¿Bajo qué normas y bajo qué leyes? Pues que la sorpresa es que no hay ninguna que las regule. Hablan de las casas de empeño, sí, con un cierto factor, y también hay algunas lagunas. Obviamente me queda claro con lo que es los bancos, ¿no? Las empresas crediticias que tienen esta facultad o les facilitan poder trabajar, pero a nivel particular, pues dicen que cada quien es responsable, ¿no? Pero sin embargo, esto se convierte en un problema delictivo. Porque estos antecedentes que se están manejando y que de alguna manera a la luz pública están saliendo, pues nos están perjudicando completamente porque hay una intranquilidad. Hay intranquilidad en dueños de negocios pequeños, de medianas o pequeñas empresas, hasta empresarios grandes, ya sean restaurantes, desde el ambulantaje. No basta nada más con los líderes que lo están explotando, pues ahora ya le entran estos tipos. Pero lo peor de todo es que ya hay alianzas con grupos criminales. Y eso tenemos que tener ahí un foco rojo, aunque la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está ahí como que atendiendo y como que ya están sí asimilando que es cierto que está sucediendo esto, y el gobierno federal, aunque durante algún tiempecito cuando estuvo acá una personita ahí como jefe de gobierno, decía que no había delincuencia organizada, pues esto es una parte de la delincuencia organizada y el estar maquillando cifras pues nos ha pegado muchísimo, y esta intranquilidad, esta incertidumbre de la seguridad, pues se la debemos a toda esta bola de gobernantes que no han tenido la tingencia y los pantalones para enfrentar las cosas o maquillarlo para decir que eran muy buenos y que no pasaba absolutamente nada. Pero sí nos está cargando el payaso a todo mundo, porque desafortunadamente con este tipo de cosas, pues bueno, tenemos que estar cuidándonos. Nosotros, cuando está siendo muy reactivo, ya a una lejanía y por presión a la Ciudad de México y a los habitantes de la Ciudad de México. Bien, vamos a retomarlo. ¿Qué es lo que deriva de este tipo de cosas? Cuando estas personas sudamericanas están organizándose y traen la escuelita de prestamistas y este llamado gota a gota que se está manejando, pues es muy peligroso porque primero, pues esta seducción que utilizan para cautivar y incentivar a la gente de que te presto desde los 1,000, 2,000 pesos hasta los 60 o 100,000 pesos. Saben que, pues bueno, tienes una apuración, no te pido fiador, no te pido aval, no te pido absolutamente nada, pero simplemente que tú me pagues una cantidad, fíjense bien, diaria, por eso es gotita a gotita, diaria. Y esto va a poder superar muchas veces ni siquiera el 3%, o sea, va desde el 10, 20 hasta el 50% de la cantidad prestada, con un interés alto. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de cosas? Bueno, ya lo agarraron apretado con la necesidad. Vamos a suponer que sí que ustedes optaron por tener por ahí un préstamo de X cantidad, pero se incumple. En este trato verbal de apretón de manos para este tipo de cosas, pues entonces es bajo su propio riesgo. Pueden perder todo lo que ustedes tienen porque simple y sencillamente estas personas, si fíjense bien, sin haber firmado absolutamente nada, ningún papel que acredite, que verifique que ustedes están pagando la deuda de una manera correcta, esto, si no llevan un control, precisamente se sale del mismo y hasta el negocio puede cambiar de manos. Su patrimonio puede cambiar de manos porque están depositando su vida en esas manos. Entonces, esto que está sucediendo en la Ciudad de México y sobre todo que se ha centralizado, ahora sí, vaya la redundancia, en el centro de nuestra ciudad, en la área donde están los poderes, donde supuestamente debe haber mayor supervisión, mayor vigilancia, que es el centro histórico. Ahí en las calles de Perú, con lo que pasó hace un poco, hasta golpes y enfrentamiento a balazos hubo con locatarios
lo que sucedió en Avenida Circunvalación, ahí por la Merced, lo que pasa ahí por San Ciprián, lo que pasa con la colonia Morelos, allá por Tepito, por todo esto. Y estas alcaldías, ¿no? Estos extorsionadores pues ya tienen ahí un bastión y un control de territorio. Y no es solamente si estás con necesidad, van y te dicen si te ofrecen, y si te niegas, de todos modos te piden dinero. Ya no es porque quieres, sino ya empieza la extorsión. Un delito lleva a otro. Primero, la situación del abuso del préstamo. Segundo, si no lo quieres, de todos modos le tienes que entrar con un dinero a pagarle como derecho de piso. Insisto, si los ambulantes ya tienen broncas, inclusive con sus líderes, por pagar una cierta cantidad diaria por un espacio, ahora entran estas personas amenazándose y muchas veces de estas usurpando funciones que traen hasta como aparentemente se acreditan como comandantes de la policía, que son X o Y, no enseñan sus acreditaciones adecuadas, pero sí se presentan a veces con uniforme o con unidades clonadas. Es un problema bastante grave porque cada vez que nosotros volteamos a ver la ciudad y estar escuchando a las autoridades de esta misma, que están trabajando y que están supervisando y que saben las cosas y que de alguna manera dictan ciertas medidas que la verdad pues no son operables, pues este crimen silencioso o esta delincuencia silenciosa pues está acabando con la tranquilidad también de los citadinos. Fíjense que yo no sé por qué México, independientemente que es bastante solidario, que siempre acoge a los extranjeros, y porque digo que no todos son malos, pero sí nos ha llegado mucha basura de extranjera y que se está dedicando a delinquir, que nos está perjudicando mucho, y sobre todo buscan las alianzas para fortalecerse, y esto trae más consecuencias. Estos extranjeros que han llegado a nuestro país aparentemente en un principio legal, pues no se le da seguimiento. Ahora en día, bueno, ahorita sí quieren hablar con las embajadas, checar quién entró, quién salió, cuánto tiempo tiene, su temporalidad, pero saben que a veces estas personas se les venció sus permisos de residencia temporal, no por días ni por meses, a veces hasta por años, y siguen haciendo sus actividades. Hacen simulaciones de que se casan con personas. En fin, tienen muchas artimañas. Tienen muchas mañas más bien. Pero este descontrol desde un proceso migratorio y todavía el conocer y saber cuáles son sus actividades y no atacar este tema, pues cada vez se nos está agravando. Y esto depende que realmente hay una coordinación general en la federación y en la local, para que ese tipo de cosas no estemos sufriendo, ya sea por voluntad o de manera involuntaria, porque estos métodos de extorsión nos están llevando a todos. Bien, ahorita le dejamos aquí, vamos a ir a un corte. Recuerden, este es el programa Protección y Autoprotección con un servidor, Alejandro Vitela, y por favor pongan atención a nuestros anuncios para que formen parte de nuestros servicios de patrocinio o se anuncien para que su negocio crezca o sus servicios profesionales. Bien, regresamos en un momento. Esto es Protección y Autoprotección por Filatinos Radio. Escuchas Protección y Autoprotección, el único programa a nivel mundial sobre protección familiar, personal, familiar y corporativa. Diferente, me abrazas y no siento tu calor.